y tenemos a un especialista justamente en el tema, se trata de Itatí Carrique. Vamos a hablar con lo que es la secretaria de la Secretaría de la Mujer de Género, Diversidad de la provincia de Salta. Así sería, largo el título. Sí, largo. ¿Cómo estás, Itatí? Qué bueno tenerte acá, no obviamente por la causa, pero siempre es un placer porque nos informas un montón y nos traes actualidad. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, ahora justamente... Vos decime y yo me ubico. Tranqui, te voy a ubicar más cerca. Ahí va. Hoy se cumplen 10 años, ¿no? De esta famosa marcha que se hizo popular por el hashtag de Ni Una Menos, que alzamos la voz todas, ¿no? ¿Cómo desde Así tu lugar te conmueve esta fecha? Muchísimo, porque me parece que el Ni Una Menos lo que hizo fue ampliar la convocatoria. Digo, no estábamos solamente las que ya sabíamos que éramos feministas o las que teníamos algo de esa lucha adentro, sino que salimos todas, y salimos a raíz de un femicidio como fue el de Kiara Páez, que nos conmovió porque Kiara tenía 14 años, porque fue muy brutal, y obviamente ante eso la pregunta de varias colegas periodistas a nivel nacional fue: ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo no vamos a decir basta esto? Y ese basta se representa no solamente en la salida a la calle, sino en el pedido, obviamente, al Estado. Los estados tenemos responsabilidades, a pesar de que algunos lo nieguen, que le adocen a esta causa cuestiones ideológicas, que no lo tiene, porque cuando vemos las estadísticas y cuando vemos los números, lo que vemos es que, a ver, las estadísticas no mienten. Digo, cuando vos tenés que en este país cada 3 muertes violentas de mujeres, 2 son a raíz de la violencia de género, eso es una alarma enorme. Obvio. Y eso le dice al Estado, a los 3 poderes del Estado, digo, no solo al Estado, al Ejecutivo, sino al Judicial y al Legislativo: acá ya hay que hacer algo. Así que para mí fue un antes y un después. Digo, no para mí, fue un antes y un después para el movimiento feminista, fue un antes y un después para que podamos entender de qué iba la violencia de género, para que podamos identificar claramente de qué estábamos hablando. Nuestro país obviamente tiene legislación de avanzada y obviamente hay una ley de protección a los derechos de las mujeres y contra la violencia de género a nivel nacional, a nivel provincial también. Pero las leyes no son suficientes, y una parte es la respuesta del Estado, pero hay otra parte que es sumamente importante, que es el entendimiento de la población de que estamos hablando, ¿no? Porque vos podés tener leyes, podés tener un montón de cosas, pero si nosotros como individuos, como ciudadanos, no entendemos de qué estamos hablando, si como mujeres no logramos identificar la violencia y como varones no logramos identificar esa violencia que ejercemos y no logramos aceptar a la diversidad, al colectivo LGBTIQ+, y seguimos violentándolos desde las instituciones hasta en la calle, obviamente vamos a seguir tardando mucho más años en lograr que esa violencia tenga fin, ¿no? Entonces, nada, hay que seguir haciendo. Sin dudas, pero sin dudas, todo lo que fue esta movilización ayudó de alguna manera a traducir, a visibilizar y a identificar muchos hechos, no solamente los femicidios como tales, que uno conoce 1 millón desde que uno es chico, digamos, lamentablemente, sino el tema de abusos y a identificar cosas personales, ¿no?, que nos han pasado como mujeres, absolutamente a todas, y a darnos cuenta las situaciones que uno naturalizó y que no era para naturalizar. Totalmente. ¿Qué más crees que esto ayudó como un avance, ¿no?, en estos 10 años? Primero, obviamente, la responsabilización del Estado. Digo, de hace 10 años no existía, bueno, tuvimos un Ministerio de las Mujeres que hoy no existe, pero no existían las áreas de género como tales, institucionalizadas, y eso tiene un valor enorme. Un área institucionalizada dentro de un gobierno, ya sea municipal, provincial, nacional, implica presupuesto, implica una política, implica una decisión de luchar contra esa violencia. Sin dudas, de todos modos, creo que lo que vos marcaste es como lo fundamental, ¿no? Porque cuando vos ves los números, descubrís antes, remontémonos a tiempos de nuestras madres, de nuestras abuelas, la violencia era el golpe. Claro. Había golpe, había violencia. Si no había Ni sabías que era violencia de género, que tenía que ver con tu condición de mujer, que tenía que ver con este intento de imposición del hombre.
Hoy la mayoría de las denuncias que se reciben tienen que ver con violencia psicológica, por ejemplo. Eso es un montón, porque la violencia psicológica está históricamente invisibilizada. Esto de, no, vos sos un inútil, no servís para más nada que cocinar. Es como no te deja, viste, el golpe por fuera visible, pero te lo deja internamente y para siempre. Por supuesto, la cantidad de mujeres a las que les han dicho, vos no podés, vos te tenés que quedar en la casa, vos no servís para nada, sustentado además con dificultades reales. Por ejemplo, no poder estudiar. Porque hace un tiempo en las casas, el hombre tenía la prioridad del estudio, las mujeres quedaban, vos estudiás enfermería, vos estudiás para maestra, no se podía estudiar lo que uno quería porque había carreras que eran para hombres y para mujeres. La desigualdad es tan estructural y cada una de estas cositas que le digo que no tiene que ver con la violencia en sí, impacta en la violencia, porque una mujer que no tiene dinero no se puede ir de su casa. Una mujer que tiene 5 hijos porque no tuvo acceso a entender de qué iba la educación sexual integral o a cómo tenía que cuidarse, o no tuvo respuesta del Estado para poder cuidarse y tiene 6 hijos, ¿cómo se va a ir de su casa si no tiene trabajo? Y el que sostiene esa familia es ese hombre que la maltrata y que obviamente la denigra permanentemente. Entonces está todo tan interrelacionado y es tan estructural que la respuesta tiene que ser estructural, no depende de una sola secretaría, y esto lo digo no para lavarme las manos, sino para entender que cada cosa que hace un gobierno, que cada cosa que hace una legislatura, que cada cosa que hace el Poder Judicial puede ser pensada desde la perspectiva de género. Vengo de una reunión donde les decía a las personas con las que hablábamos, obviamente que tiene que ver con inversiones que pueden llegar a la provincia y demás, que no tiene que ver directamente con mi área, pero estábamos incluidos porque es necesaria la perspectiva de género. Si yo les digo que desde la planificación de una ruta nosotros estamos impactando en la vida de las mujeres, ustedes me dirían, vos estás loca. Y yo les digo, no. Porque quienes llevan a sus hijos al colegio son las mujeres. Entonces, si una ruta pasa lejos de una parada de colectivo y esa mujer tiene que caminar más kilómetros para llevar a sus hijos al colegio, es más tiempo que le está dedicando a eso y o no puede trabajar, o no puede... Todo tiene que ver, todo puede ser pensado desde esa perspectiva para achicar brechas, para lograr la igualdad. Entonces, es necesario que todos tengamos estos anteojos violetas, como se les dice, que todos pensemos desde ese lugar y no hay políticas públicas, no hay políticas públicas que sean inocuas. Una política pública que no se piensa con perspectiva de género es una política pública que perpetúa la desigualdad, ¿sí? Entonces, tenemos que lograr ese pensamiento transversal en los gobiernos y en todos lados, ojalá. Y Tati, ¿qué rol crees que cumple justamente este tipo de movilizaciones, de movimientos que se hacen con Ni Una Menos? Visibilizar, mostrar que las mujeres y las personas del colectivo LGBTQ+, no nos damos por vencida, que creemos que falta un montón. Es una respuesta a los discursos de odio que hoy se propagan enormemente, que son muy terribles para nuestra sociedad, porque el discurso de odio te degrada como sociedad, te rompe como sociedad. Entonces, si vos no vas a respetar a tu par, no vas a respetar al que está al lado, porque es un ser humano, Miren, nos saquemos la cuestión de género. Sí. Si vos vas a insultar al otro, si vos no vas a pensar que una persona con discapacidad necesita otra mirada de parte tuya, nos rompe como sociedad el no ser empáticos, y eso hoy es una bandera que se levanta, la no empatía. Entonces, las mujeres y las personas del colectivo en la calle es una manera de decir, acá seguimos estando y acá no es que no pasó nada, sigue pasando de todo, nos siguen matando y seguimos necesitando exigir, obviamente, los estados, insisto en que tenemos responsabilidades, y que hay responsabilidades que tenemos todos, las instituciones, las empresas, nosotros, los medios de comunicación, ni que hablar. Entonces todos tenemos un granito o algo que podemos hacer para esa construcción de una sociedad más justa, para no difundir discursos de odio, para no propagarlos.
o para cuando estamos ante esos discursos tratar de traer un poco de luz y decir, che, esto no está bien, no está bueno, las personas tenemos derechos, tenemos dignidad, necesitamos ser respetados y respetadas, entonces todos podemos hacer algo. ¿Cómo la ves a Salta con respecto a otras provincias, con respecto al avance? Bueno, a mí me pasó mucho, vi una diferencia abismal cuando yo vine a vivir acá. Soy de Buenos Aires, hace 6 años vine a vivir a Salta y noté una diferencia muy grande en su momento con respecto a las mujeres, a esta cuestión, viste, de me tengo que quedar acá por mis hijos, de me pegó pero yo me lo merecía, de toda esa cuestión, y ahora las veo completamente empoderadas y saliendo adelante, ¿no? Veo en muy poco tiempo un gran avance. Lo primero que voy a decir es que, si bien esto que marcás vos muchas veces en algunos lugares es verdad, la violencia de género no reconoce ni provincias, ni límites, ni clase social. Digo, estamos en este momento en nuestra provincia se está haciendo un juicio por un femicidio que ocurrió en el barrio privado más importante que tenemos, de gente con un poder adquisitivo enorme, donde uno tendería a pensar que eso no pasa. Sí. Y pasa. Entonces, no hay reconocimiento ni de frontera, ni de educación, la violencia de género no distingue ninguna de esas fronteras ni cosas. Sí es verdad que en algunos lugares quizás la ves menos, no la tenés tan visibilizada. Yo coincido en que Salta cambió y avanzó muchísimo. Tenemos grandes mujeres referentes que levantan la voz, un movimiento que ha salido a la calle, digo, desde el 2018, cuando empezamos a militar la despenalización del aborto, vos veías y decías, bueno, esto pasa en Salta, esto está pasando en esta sociedad que es tan conservadora, pero yo tengo la suerte de intercambiar con muchas mujeres de distintos lugares del país. Y les digo que pasa en todos lados, inclusive en Buenos Aires. Por supuesto. Y pasa mucho, porque es parte de nuestra cultura, nos criaron de esa manera, aprendimos eso, vimos eso. Entonces, y aún, suponete, digo, yo en mi casa, una casa feminista, un papá que cría a la par, que está deconstruido y todo eso, mis hijos salen a un mundo, y ese mundo sigue siendo machista, sigue siendo... Entonces... la pelea y este tire y afloje es permanente. Mis hijos vienen a veces a casa, mamá, en la casa de tal, la mamá hace todo y el papá no lava los platos y se queda sentado y ella levanta la mesa. Lo registran, ven que eso en casa no pasa. Pero lo ven afuera y ven los comentarios y repiten comentarios, a veces que me dan ganas de morir así. Es que es difícil para uno, a mí me pasa más de una vez de construirme, es constante, sí, digamos. yo tengo dos varones, pero suponete, los que tienen un varón y una mujer, yo te puedo apostar que repetís patrones que viste, digo esto. Levantás la mesa y el otro anda a jugar tranquilo, ¿viste? Sí. O no, le exigís menos, o el varón siempre es el pobrecito, ay, mira, pobrecito, ¿no? Y la mujer, viste, como que... Bueno, a mí me pasó hace poco un comentario que fue como, ay, que vos decís, también de gente, de hombres desconstruidos que por ahí te dicen, no, yo no hago nada en mi casa porque yo trabajo más que mi mujer. Y, o sea, yo le cambiaría un día de trabajo afuera por un día de trabajo adentro. Literal, el de la casa, ¿viste? Es el peor, ingrato, sin 12 sueldo, 365 días. Cual. Nada, no reconocido, nadie lo valora, es tu obligación y anda a hacerlo y hacelo bien. Tal cual. Aparte, ¿cómo medís que es más, que es menos, digamos, no? O sea, es como... El aporte de eso me trae a un dato estadístico que es maravilloso. En otra gestión, dentro del Ministerio de Economía, había una dirección de Economía y Género. Y esa dirección de Economía y Género muy afecta a medir todo y a ponerle números y estadísticas, midió cuánto era el aporte de las tareas de cuidado que hacíamos las mujeres en la economía. O sea, si las tareas de las mujeres se monetizaran, digo, las que hacemos todas dentro de nuestra casa, equivaldría al 14% del Producto Bruto Interno de nuestro país, más que cualquier otra industria. Claro. Entonces, las tareas que hacemos las mujeres dentro de nuestras casas invisibilizadas sostienen nuestra sociedad. Las sostienen porque cuando hay una mujer haciendo una tarea de cuidado y que es parte de esa casa y no se le paga, eso tiene un costo, tiene un valor, el tiempo tiene un valor. Digo, a nosotros nos pagan por el tiempo que estamos en un lugar produciendo, trabajando. Entonces,
Esa es una gran deuda que tenemos, hablar de sociedades del cuidado, hablar de las responsabilidades que tienen los estados y los privados en acompañar a las familias a sostener las tareas de cuidado. Digo, que hacerse responsable, brindar espacios de cuidado dentro de las empresas. Hoy existe porque en la legislación que regula el mundo del trabajo hay un artículo específicamente que fue puesto en vigencia hace poco, porque esa ley de contrato de trabajo es muy vieja. Entonces, esa ley de contrato de trabajo tan vieja tenía un artículo que hablaba de que las empresas con más de 100 empleados debían tener espacios de cuidado. Eso quiere decir que una empresa muy grande, que tiene más de 100 empleados, tiene que tener una guardería dentro de ese espacio de cuidado para cuidar a los niños de 45 días, que es cuando se te terminó la licencia, a 3 años. Y que no es exclusiva para mujeres. Para mujeres papás. Y papás. Obvio. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que te cambia rotundamente la lógica de una sociedad cuando la empresa dice, bueno, yo tengo responsabilidad. Hoy muchas empresas que no ponen ese espacio de cuidado tienen la obligación de hacerle un desembolso de dinero a esa mujer o a ese hombre para que pague ese espacio de cuidado por fuera. Claro. Entonces, hay tanto que podemos hacer y pensando, digo, de manera colectiva, ¿no? Esto no es de uno, es de todos y todas, y no hay salida si no pensamos colectivamente y salimos colectivamente. Y Tati, para ir cerrando la nota que es hermosa, y justamente quiero saber el día de hoy si se va a hacer alguna acción, cosa que podamos difundirla y que más gente se pueda sumar a todo esto, y qué mensaje le podemos dejar a la gente, a las personas que todavía no saben de estos movimientos o que no están tan involucrados en el tema. Primero, que lean mucho, que lean de todo, digo, que no se queden a veces con datos, con cifras o estadísticas, digo, ni siquiera con las mías. Que lean, que busquen información, hay mucha y buena información, que no piensen que esto se trata de ideología, esto no se trata de una ideología. Y sí, hoy hay marcha, como todos los 3 de junio, convocada obviamente no la convoca la Secretaría, las convocan las organizaciones militantes que tienen una gran responsabilidad que nosotros hayamos llegado hasta acá. Digo, no existiría una Secretaría de las Mujeres, no existirían leyes si las organizaciones no hubiesen militado tanto y en las calles. La marcha está convocada a las 4 de la tarde en la Plaza 9 de Julio. Obviamente ahí hay una convocatoria, hay feria, hay un montón de cosas, y a partir de las 6 se marcha. Bien, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Tati, por venir y por traernos la actualidad. Así que a las 6 de la tarde empieza la marcha el día de hoy en la 9 de julio. Así es. Listo, así le decimos a todas y a todos que se prendan, ¿no? Eso te quería preguntar antes de cerrar. Con los varones también, sí. No es contra los Bien, ¿viste? Porque muchos hombres, amigos, me dicen, ¿puedo ir? ¿Qué me van a hacer si acompaño, si voy? A ver, ahí el movimiento feminista es diverso, es amplio, es heterogéneo. Mi postura como feminista es que esto no es con los hombres, que necesitamos que los hombres nos acompañen. No hablo del que se quiere lavar la cara, porque también hemos tenido hombres violentos marchando. Digo, no hablo del que quiere usar esto para como pantalla. Hablo del el que está convencido, el que cree en esto que nosotros estamos planteando, en ese tiene que estar de este lado. No es nuestro enemigo. Me encanta. Es con todos. Me encantó ese mensaje. Gracias, Itati. Un placer.